Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Dice la palabra en el libro de Gálatas capítulo 4, verso 19. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Lo voy a volver a leer. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. La traducción lenguaje actual lo dice de la siguiente manera: yo los quiero como a hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo, me harán sufrir mucho, como sufre una madre con los dolores de parto. Señor, gracias por tu palabra. Ella es viva, es eficaz. Tu palabra es la verdad absoluta. Tu palabra, Señor, no se cuestiona. Tu palabra se recibe por la fe. Tu palabra tiene poder, Señor amado, para abrir, Señor, y sacar de la cárcel los pensamientos, la conciencia. Señor, tu palabra es la máxima autoridad, Señor amado. En el nombre de Jesús voy a predicar tu palabra y yo te pido que tú me unjas para que cuando tu palabra sea predicada, Señor, ella rompa esquemas y paradigmas, ella quebrante, Señor amado Padre, toda mentira y toda falsedad en el nombre de Jesús, y que prevalezca, Señor, como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad para gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse en esta hermosa mañana. Bueno es el Señor. Saludamos a aquellos que nos ven a través de las redes sociales y les enviamos un abrazo a la distancia. Bueno, nuestra iglesia tiene dos servicios, uno a las 9:30 de la mañana y luego a las 11 de la mañana. Servicio de las 9 predicó el pastor José Parra, pastor de nuestros hermanos, la familia Domínguez, desde allá, desde la República Dominicana, y él predicó acerca de Juan 3:3 bajo el tema Nuevo Nacimiento. Entre las muchas cosas que aprendimos es que el nuevo nacimiento es importante para reafirmar la verdad de Dios. Es decir, el que no ha nacido de nuevo no recibe la verdad de Dios porque no le es revelada. Aprendimos que es necesario el nuevo nacimiento para ser salvos, que necesitamos el nuevo nacimiento para poder obtener la vida eterna. Y se dio respuesta a 4 preguntas que él predicó, y era: ¿qué no es el nuevo nacimiento? Él nos desafió al enseñarnos que el nuevo nacimiento no es venir a la iglesia, no es autopercibirse cristiano, no es bautizarse ni ser miembro de una congregación. La segunda pregunta que el pastor nos lanzó era: ¿qué es el nuevo nacimiento? Y él habló que es una experiencia mediante la cual el Espíritu Santo obra en el interior de la persona, purificándolo. Habla de que cuando una persona recibe el nuevo nacimiento, los pensamientos ya no son los mismos. Los deseos cambian por el nuevo nacimiento, las metas cambian, las prioridades cambian. Y se conoce el nuevo nacido o el nacido de nuevo por sus frutos, porque así la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. La tercera pregunta que él hizo fue: ¿quiénes necesitan nacer de nuevo? Y la tendencia al ser humano es decir, los malos, los que hacen maldad, los que roban, los que atropellan, pero realmente el nuevo nacimiento es necesario para todo ser humano. Y por último, la pregunta número 4 fue: ¿cómo obtener un nuevo nacimiento? Y nos enseñaba el pastor que es una obra milagrosa, que no se ve, pero se siente. Es decir, aquel que es nacido de nuevo sabe que es nacido de nuevo, porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Se ven? Así que, ¿cuántos aquí son nacidos de nuevo? Gloria a Dios. Yo quisiera continuar en esa línea
y hablar acerca del carácter, el carácter del cristiano, porque el nacido de nuevo, todo es hecho nuevo. 5:17 de 2 de Corintios dice, en el pasaje que leímos de Gálatas es evidente que el apóstol Pablo era sumamente importante para él el hecho de que aquellos que se llamaban ser discípulos de Jesucristo desarrollaran un carácter semejante al de Cristo. Y él, como pastor, apóstol, maestro, al ver en la iglesia ciertas cosas, sufría por la iglesia. Por eso él decía, yo sufro dolores como una mujer que está de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hay un sentir en cada pastor que nadie lo puede sentir sino otro pastor. No es algo místico, no es algo que nos eleva a nosotros a una posición superior, es simplemente algo que no podemos explicar a no ser que usted sea pastor. Pablo, por ejemplo, al predicar decía, sobre mí se agolpa una gran preocupación por las iglesias, y es que el creyente, al igual que el pastor, todos estamos en este mismo proceso. Cristo está siendo formado en nosotros. En la gran comisión Jesús mismo mandó que cuando se hicieran discípulos se hicieran bajo las mismas enseñanzas que él había entregado a los discípulos. Es decir, Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, especialmente estos dos capítulos, recogen las características de un verdadero discípulo en el Sermón del Monte. Y ya luego Jesús dice, hagan discípulos de esa manera. Quiere decir que Jesús también estaba muy interesado en que todos los que se llamaran ser sus discípulos tuvieran el carácter que él había plasmado a través de sus enseñanzas para aquellos que desean ser o llamarse sus discípulos. Entonces, quiere decir que para tener el carácter de Cristo es necesario seguir las enseñanzas de Cristo. Amén. Amén. ¿Y dónde encontramos las enseñanzas de Jesucristo? En la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque el carácter de un discípulo de Jesús no se forja sino con la palabra de Dios. Entonces, podemos decir que según sea la disciplina de un discípulo, de leer la Biblia, de estudiarla, así va a ser el desarrollo del carácter de un discípulo. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, cuando nosotros nos convertimos, éramos bebés espirituales. Hablábamos como gente del mundo, pensábamos como gente del mundo, actuábamos como gente del mundo porque veníamos del mundo. Pero cuando comenzamos a ser expuestos a la verdad absoluta de la palabra de Dios, que cambia, transforma, liberta, que es como espada de dos filos, fuimos cambiando nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de proceder en la vida. ¿Por qué? Porque hay una autoridad absoluta más grande que la que nosotros tenemos, que es la palabra de Dios, que nos va transformando. Ahora, carácter viene de una definición que es un conjunto de cualidades psíquicas, cualidades afectivas que condicionan la conducta de un ser humano, de cualquier persona. Generalmente el carácter de la persona se ve acondicionado también por aquello que le rodea cuando la persona se está criando. Un muchacho abusivo tiende a desarrollar un carácter abusivo. El que es bully generalmente es porque a él se le hizo bully cuando pequeño, ¿me explico, no? Entonces, la palabra carácter viene de una palabra griega que es carácter y de una palabra latina que es charácter, y significa impresión, significa aquello que es, tiene el sentido de aquello que es impreso, una imagen que es impresa en un material nuevo, una imagen que no existía, ahora es impresa, es carácter, y por lo tanto, cuando usted hace una fotocopia de una página como esta, va a quedar exactamente según está aquí. ¿Me explico, no? Eso es en esencia el sentido de la palabra carácter. Yo quiero hablar con la iglesia. Mire, cuando nosotros venimos a Cristo y el carácter de Cristo es impreso en nosotros, nosotros tenemos que tener una vida semejante a la de Cristo.
Y cuando el carácter de Cristo es impreso en nosotros, no hay lugar para adherencias. ¿Me explico? Ok, el carácter de Cristo está en todo aquel que, según el libro de Efesios capítulo 1, verso 11 al 13, ha sido sellado con las arras del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen ese sello? Por lo tanto, si usted tiene el sello del Espíritu Santo, el Espíritu Santo habita en usted y el carácter de Cristo ha sido impreso en usted por una obra majestuosa, sobrenatural del Espíritu Santo, y eso es lo que va a hacer que usted dé frutos y que pueda ser entonces un discípulo de Jesucristo. Ahora, cuando yo iba a Disney, yo recuerdo antes, no sé ahora, había una maquinita que uno le depositaba en aquel tiempo 50 centavos y un penny. Y entonces había un rolo que tenía impresas unas imágenes. Usted escogía si usted quería imprimir el castillo de Disney o si quería imprimir a Pluto o algún personaje. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Usted ponía un penny, le echaba 50 centavos y comenzaba a darle a una manigueta así y empezaba un rolo a aplastar el penny. Y empezaba luego a imprimir una imagen según usted la había escogido. Y eso es el resultado del carácter, para que usted me pueda entender. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros fuimos pasados por el rolo, el proceso de Dios por medio de la obra sobrenatural del Espíritu Santo, y fuimos aplastados, se nos imprimió en nuestro ser un nuevo carácter que es el carácter de Cristo. La psicología define como 8 o más tipos de caracteres que predisponen la conducta del ser humano según la psicología. ¿Cuántos son psicólogos aquí? ¿Algún psicólogo? No, bueno. El carácter nervioso es la persona que tiende a ser antisocial porque pues todo le da miedo y todo le da nervios. Hay otros que tienen un carácter muy apasionado, son celosos, son vengativos, son capaces de cometer un crimen pasional. ¿Han visto las estampidas humanas en los partidos de soccer? Son tan apasionados que hasta se matan queriendo celebrar un gol, porque tienen un carácter muy apasionado. Luego está el colérico, que es aquel que es agresivo, impulsivo, que es iracundo. El carácter sentimental, son personas que tienden a ser muy reservadas, sus emociones lo pueden conducir inclusive a comportamientos sorpresivos porque son sentimentales, y cuando se toca una fibra de su corazón tienden a hacer algo de lo cual uno lo cree incapaz. Cometen actos insólitos y cuando menos lo esperas, el sentimental es capaz de inclusive hasta de atentar contra su vida. Está el carácter sanguíneo. El carácter sanguíneo es aquel que responde rápidamente a sus propios reclamos. No se niega a nada a sí mismo y puede ser violento con otros. Carácter flemático es la persona calculadora, fría, tranquilo, puntual, ordenado, veraz y muy reflexivo. Y algunos pueden ser que tengan también un carácter amorfo. Este es un tanto peligroso. Estas son las personas radicalmente perezosas y reflexivas, ceden con mucha facilidad ante las presiones de grupo, los famosos followers. Y por último, el carácter apático, difícilmente adaptable al medio, no tranza, no procede según nadie le diga, porque es my way or the highway. Son personas débiles mentalmente y dicen los psicólogos que tienden a fracasar en el campo de la educación con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque no son moldeables. Ahora, esto significa que según la psicología es posible saber de antemano cómo va a actuar, cómo se va a comportar una persona según sea su carácter. Así lo dice la psicología. Ahora, usted sabe que yo no soy psicólogo. Aunque esto es cierto, también es cierto que cuando venimos a Cristo
Cristo cambia nuestra vida y moldea nuestro carácter. Gracias a los 4 que dijeron amén. Ustedes tienen un carácter dócil. Mire, Dios es experto en balancear nuestro carácter, hermanos. Imagínese Pedro, el hombre que le cortó la oreja a un soldado romano con la espada llena de sangre, predicando bautismo del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. No podía ser el mismo. Tenía que haber un cambio en su carácter. Y vino con un carácter de guerrero, violento, derramador de sangre. Y la Biblia le llama el dulce cantor de Israel. Pablo pasó de ser un hombre de un carácter fiero a ser una persona sumisa, mansa, totalmente sujeta al Espíritu Santo. El caso de Moisés, que la Biblia dice que llegó a asesinar a un hombre en nombre de la justicia social, y ya luego dice la palabra del Señor, lo llama el hombre más manso sobre la tierra. Porque, hermano, cuando Dios llega al corazón de una persona, el carácter cambia. Usted puede, como digo yo, usted puede haber sido llamado fosforito, porque enciendo de medio maniguetazo, pastor. Bueno, cuando fosforito tiene un encuentro con Jesucristo, fosforito ya cambia, ya no es el mismo. ¿Eres la misma, Yara, antes de conocer a Cristo ahora? ¿Verdad que no? Y así todos y cada uno de ustedes pueden dar fe de esto. Ahora, ¿cómo moldea el Señor nuestro carácter? Bueno, Dios lo puede hacer de muchas formas. Una de ellas a través de las pruebas de la vida. Pruebas que a veces llegan y otras que nosotros nos buscamos. Un fracaso puede llevar a la persona a cambiar su manera de conducirse en la vida, porque de repente cuando fracasa se da cuenta que fue su culpa y cambia el rumbo de su vida. La disciplina de Dios es otra forma como Dios moldea el carácter. Esta mañana yo puse en las redes sociales, yo a veces pongo cosas que son tratos de Dios conmigo y la gente se los toma como para ellos. Y yo digo, pero si es mi página. Por eso no las pongo en la de la iglesia. Esta mañana me desperté con un pensamiento, el Espíritu me dice, lo que tú le niegas a Dios, el diablo te lo arrebata. Hay gente que le niegan a Dios el tiempo y el diablo los embeleza en 20 cosas y ya no tienen tiempo ni para venir a la iglesia. Le niegas a Dios tus talentos y el diablo toca tu cuerpo y te enferma. Le niegas a Dios, no sé, lo que le niegues, servir, responder al llamamiento de Dios, al ministerio, y el diablo no te pide permiso, te lo roba. Bueno, Dios usa la disciplina para moldear nuestro carácter. Dios puede inclusive permitir una enfermedad para tocar el cuerpo de una persona y cambiar el carácter de una persona. Yo sé que esto no se predica por la supergracia que se predica hoy día. Aunque la persona haya pecado y vengan consecuencias a su vida como un juicio de Dios, como una disciplina de Dios, Dios te sigue amando. ¿Se acuerdan el caso del rey David? El rey David era el hombre, el dulce cantor de Israel, escritor de la mayoría de las canciones que encontramos en el libro de los Salmos. Y David falló. David falló. Y su carácter se vio afectado. Y Dios permitió que el juicio llegara a su vida y Dios lo disciplinó. A veces llegan situaciones a nuestra vida y el carácter nuestro se moldea resistiendo, cuando estamos resistiendo al enemigo, cuando estamos resistiendo ese pensamiento, esa lucha de si me divorcio o no me divorcio. Porque nunca es culpa de uno, siempre es culpa del otro. Y las luchas que tienden a prolongarse en nuestra vida generalmente terminan cambiándonos o cambiando nuestra manera de pensar, cambiando nuestra manera de comportarnos. ¿Por qué? Porque es un trato evidente de Dios.
Hay gente que intentan poner un negocio y nunca lo logran. Se hacen viejos intentando y nunca lo logran. ¿Por qué? Porque Dios no te llamó a ti a ser negociante. Posiblemente tienes un llamado a servir en alguna área del ministerio. Nuestro carácter se moldea cuando somos protegidos de los ataques de Satanás. Cuando sufrimos un trauma y vemos la mano de Dios protegiéndonos, tendemos a dejar atrás la vida sin sentido y nos entregamos más a Dios. El típico apartado de los caminos del Señor que se emborracha y pega contra un árbol y el médico le dice y la policía, yo no sé cómo tú estás vivo. Y dice, bueno, yo voy para la iglesia a buscar de Dios. Y de repente se entrega a Dios de corazón y su carácter cambia y viene a ser el hombre de Dios que posiblemente alguno de ustedes sea. Cuando Dios te salva de un atentado contra tu vida, hermanos, todas estas situaciones van moldeando el carácter. ¿Cuánta gente no ha venido a los pies del Señor porque yo tenía cáncer y de momento yo no sé, el médico dice que no tengo cáncer y se entregan al Señor y su carácter es cambiado? Ya no buscas las cosas de antes. Cuando creces en la comunión con Dios, con la Trinidad, tu carácter va a ser cambiado, hermanos. Mire, la comunión íntima con Dios deja huellas en nuestra conducta. Si usted se autopercibe discípulo, digo autopercibe porque es la modalidad, todo el mundo se autopercibe lo que sea. Si usted se autopercibe discípulo del Señor y usted mismo ve que no está caminando como un discípulo, métase con Dios para que usted vea lo que va a pasar. Váyase en oración, sáquese 3 días y póngase a ayunar. Vigile en la noche, cuando se acuesten los muchachos, póngase a orar y amanezcase orando, a ver si no van a haber cambios en su carácter. A través de las relaciones familiares, Dios moldea nuestro carácter entre hermanos de la iglesia. Cuando venimos del mundo y descubrimos el amor fraternal dentro de un grupo de gente hermosos como son ustedes. Y eso nos mueve a experimentar cambios en nuestra manera de ser con los demás. Venimos de que todo el mundo nos traiciona, que la calle es dura, que no se puede confiar en nadie y de repente encuentras un grupo de creyentes en un lugar como este y la gente es diferente y vas cambiando poco a poco y cuando vienes a ver te sorprendes y dices, no, si ya hablo como ellos. Porque por medio de las buenas relaciones también tu carácter es moldeado. Una buena relación puede producir una influencia positiva en tu vida. Hay un muchacho que se llama Shin Fujiyama. Es un corredor, bueno, realmente es un hacedor de buenas obras. Él tiene un ministerio sin Cristo allá en Honduras. Y es una belleza de ser humano. Él ha inspirado a muchos a través de la obra social que él está haciendo. Él está corriendo desde la frontera de Estados Unidos hasta Honduras para levantar fondos para las escuelas de Honduras. Es un héroe sin capa. Quieren hacer una moneda con su rostro en Honduras. Un hombre que es de Japón. El impacto que él está teniendo con sus relaciones y demás, y cómo muchos niños, inclusive vi unos videos cómicos, ¿verdad? Nosotros no abrazamos el Halloween, ya está de más predicarle eso aquí en esta iglesia, pero por si acaso hay alguno por ahí. Y habían los niñitos, los vestían de Shin Fujiyama y se veían bien cómicos los niños. El impacto que ha tenido un hombre, y yo decía, qué vergüenza para la presidenta de Honduras, pero el Espíritu Santo me redarguyó y me dijo, qué vergüenza para algunas iglesias. Si un hombre puede hacer 1000 escuelas en Honduras, ¿qué no puede hacer una iglesia que lo que queremos es traducir 8 capítulos de la Biblia?
$9,700. Wow, pastor, pero usted no ve la iglesia chiquita que somos. Usted la ve así, yo no la veo así. Yo veo a los que están entrando por allí y los que van a seguir llegando. Y Dios no necesita muchos. Mire lo que dice el proverbista en el capítulo 25, verso 28. Escuche bien esto, hermano. Quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. En los tiempos antiguos las ciudades tenían muros, que eran amuralladas. ¿Para qué? Para que el enemigo no entrara. Y el proverbista dice, el que no controla su carácter es, en otras palabras, es invadido con facilidad por el enemigo. Qué tremendo, hermanos. Y veamos algunos aspectos que nos van a ayudar a nosotros a forjar un carácter como el de Cristo. Porque al final y al cabo no queremos ser como fulano ni como mengano, queremos ser como Cristo. Y para poder cosechar un carácter templado, un carácter correcto, delante de Dios y de los demás, necesitamos sostenernos de al menos 3 pilares que nos van a ayudar a moldear nuestro carácter. Uno es la oración, la palabra y el Espíritu Santo. Si eso falla, la única manera que eso falla es que usted no sea convertido, no sea discípulo de Jesús. Mire, número 1, el carácter moldeado por la oración. La oración es, alguien dijo, la oración es la que venga a orar y no venga el domingo al culto. Se lo digo de corazón. Porque la iglesia que se mantiene orando y el que ora va a querer venir el domingo, obligado. La oración moldea nuestro carácter. ¿Por qué? Porque nos pone en una posición de necesitados y pone a Dios en la posición de poder ayudar al necesitado. Eso es lo que hace la oración. Entonces, ¿qué hace la oración? Nos lleva a humillarnos delante de Dios. Es decir, la oración pone el carácter en una posición de desventaja que hace que supliques para ser transformado por aquel que tiene poder de transformarte, que es el Espíritu Santo de Dios. Por eso el cristiano que ora se le nota, hermanos, se le nota. Se le nota, es una persona gentil, es una persona amable, es una persona, tiene el carácter, todos tenemos caracteres. Pero no te dejas dominar por ellos. Porque el Espíritu Santo está en ti. No te sale no, te calmas, porque el carácter de Cristo te calma, hermano. Es decir, la oración pone el carácter en una posición, repito, de desventaja. Entonces tienes que dejarte ahora imprimir por Dios el carácter de Él. Vemos el ejemplo de Jesús. Lucas 22:42 dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, un carácter moldeado por la oración es aquel que se rinde ante la voluntad del Padre y no la suya propia. Le voy a dar un tip para identificar una persona en la cual el carácter de Cristo no ha sido todavía impreso. Usted no le puede mandar a hacer nada, porque ¿quién eres tú para decirme a mí? Cuando digo usted es cualquiera, ¿no? Hermano, mira ya, tráigame el mapa. ¿Usted cree que es el pastor? No se le puede decir nada, hermano. Pero la oración lo que hace es que te ubica a ti en segundo lugar, precisamente porque allí es el lugar de una persona que ama a Dios. El carácter de Cristo dice, I'll humble myself, I have no problem. Yo no tengo problema con eso. Agustín de Hipona, un monje, dijo, la oración es el encuentro de la sed de Dios y la sed del hombre. Cuando vemos el ejemplo de Saulo, es el ejemplo típico, hermanos. Capítulo 9 del libro de los Hechos, vemos la conversión de Saulo de Tarso,
que se cae del caballo, burro o camello, donde fuera, no lo sabemos, pero se cae. Y en ese caerse tiene un encuentro que fue impreso sobre él el carácter de Cristo para nunca más volver a ser el mismo que antes fue. Y dice que él temblando, verso número 6, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ve cómo habla una persona que tiene el carácter de Cristo. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El carácter de Saulo fue puesto a prueba, hermanos. Cuando él declara aquellas palabras: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Fíjate que Pablo no dijo: voy para la iglesia para que Dios me hable. ¿Qué tú quieres que yo haga, Señor? Y esa fue la clave de un carácter moldeado por Dios. Saulo ya no decía lo que se iba a hacer. No, ya esos tiempos terminaron. Ahora él preguntaba: ¿qué tú quieres que yo haga, Señor? Porque el que tiene el carácter de Cristo, escuche bien lo que le voy a decir, entiende que sus derechos quedaron clavados en la cruz del Calvario. El único derecho que usted tiene ahora es a obedecer a Dios. Es el único derecho. No existen derechos humanos, no existen derechos sociales. El cristiano vive bajo la total soberanía de Dios. Y Pablo lo entendió. Pablo no hubo que predicarle 20 sermones. En un encuentro que tuvo con Cristo, él lo entendió. ¿Qué tú quieres que yo haga? Y las palabras de la oración de Saulo a Dios dieron paso a la obra del Espíritu Santo en su vida. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres de mí? A partir de este pasaje vemos que no solo el carácter de Saulo, repito, un carácter fiero, volátil, un hombre explosivo, hasta violento, su carácter fue cambiado, hermanos. Pero no solo su carácter, Dios le cambió hasta el nombre. Ya no se llamaba Saulo, aquel que ha sido pedido por Dios. Ahora se llamaba Pablo, que significa pequeño o hombre de humildad. O sea, Dios le dijo, Dios vio en Pablo, en Saulo, Dios vio algo genuino y al momento le cambió el nombre y dijo: este hombre supo responder a mí, tiene un carácter humilde ahora. Qué tremendo, hermanos. ¿Por qué nos cuesta muchas veces? ¿Por qué nos cuesta tanto, hermanos? Reflexionemos, hagámonos la pregunta. Si Dios es mi rey, mi Señor, si entiendo y creo la palabra de Dios y entiendo los preceptos que la palabra de Dios, cómo funciona la Biblia, cómo funciona la iglesia establecida por Dios, cómo funciona la autoridad dentro de la iglesia, ¿por qué nos cuesta tanto, hermanos? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué en lugar de decir qué desobediente soy, dice que mucho me exigen? Bueno, la Biblia dice que el que quiera obispado, anhela obispado, buena obra desea. Vemos el ejemplo de David. Mire, hermano, la oración es un golpe mortal al ego. Cuando usted ora y usted se levanta de orar, usted no se levanta jefunfuñón, ni con ganas de romperle la cara a nadie. Usted se levanta humillado. No estaba hablando con el rey, con el dueño de mi vida. David, el ejemplo de David. David en el Salmo 51, verso 10, que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Por amor a Dios, el hombre conforme al corazón de Dios todavía no está conforme y le dice: crea en mí un corazón limpio. Y nosotros nos creemos que porque no sabemos 3 versículos bíblicos, ya olvídate, ya somos la mamá de Tarzán. David había fallado a Dios, su carácter había sido manchado. Cuando David falla con Betsabé, manda matar a Urías, su esposo, y hace las sinvergüenzuras que hace. Segunda de Samuel capítulo 11, léalo, por ahí está, capítulo 11, capítulo 12.
Ahí va a ver cómo Él le falla. Y el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Siempre nos va a guiar a ir a Dios en oración, hermano. El hombre, la mujer de Dios que no ora, no tiene el carácter de Cristo. Por eso los cultos de oración no son para leer la Biblia. Estoy a punto de quitar las reflexiones bíblicas, los cultos de oración. Cero reflexión. Jodilla, amén. Nos vemos en mañana. Al estilo de antes. A orar, es a orar. Y el que tiene el carácter de Cristo, no le duele orar. No es a leer la Biblia, no es saber el teléfono. Es a orar. Para que su carácter y el mío sean formados a la imagen de Cristo, hermano. Porque el Espíritu siempre te va a guiar a los pies del Maestro. Y David fue a Dios en oración. David declaró aquellas poderosas palabras que demostraban el deseo que había en su corazón de ser moldeado, de ser transformado, de decirle: Dios, trabaja conmigo, brega conmigo, quebrántame, rómpeme, quítame este orgullo que me creo que soy Gamaliel, arranca eso, lo aborrezco, odio ser así. Díselo al Señor: arranca esto de mí en el nombre de Jesús. Fuera, lo echo fuera. Repréndase usted mismo también. Sí, hermanos. Y David en oración declara esas palabras: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Mira la preocupación de él. Renueva un espíritu recto, porque mi carácter se vio alterado cuando pequé. Y una vez más la oración de un penitente como David allí frente a Dios no es aquella que va con, mire, la gente que orando empiezan a regañar a Dios y a demandarle y a declararle y a tronarle dedo. 3, 2, ahora, hermano, por favor, por amor a Dios, sepa dirigirse delante de Dios. Y decreto, ese carácter no es el de Cristo. Cristo mismo, el Hijo, Dios encarnado, y dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y acá los mortales, y 3, 2. Hermano, sí, no, es que el hermano tiene un carácter así, chacho, Dios, no, bájale 2. De un Dios de amor y de segundas oportunidades. Un carácter moldeado. La aplicación del mensaje ocurrió esta mañana. Yo estoy orando en mi oficina y escuché que salió la pastora: hermano, es tiempo de orar. Y yo dije: aquí está el mensaje, Señor. Trabaja conmigo. Un carácter moldeado por la palabra de Dios. Hebreos 4:12. ¿Qué dice la Biblia? Porque toda la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra. Diga conmigo: penetra, penetra. El problema está cuando no penetra. Porque una vez ella penetre, ella es efectiva para hacer lo que tiene que hacer. Pero cuando queda sobre piedra, cuando cae sobre espino, cuando queda por encimita y no penetra, entonces el carácter no puede ser formado. Pero cuando penetra, dice, ella parte el alma. Quiere decir que la palabra separa. Esto es del alma y esto es del espíritu. Eso lo hace la palabra, hermanos. Y dice las coyunturas y los tuétanos. Y la palabra te lleva a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios moldea nuestro carácter en al menos 4 áreas. El alma, el espíritu, que son las partes inmateriales, los pensamientos y las intenciones del corazón, hermano. El alma, que es el asiento de nuestra voluntad. De eso aquí se predica y se enseña bastante, hermanos. Los pensamientos, las emociones. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? Los pensamientos, hermano.
esa máquina que no para. Qué mucha falta hace que tengamos nosotros ese encuentro con el Señor diariamente. Decir, Señor, para esta máquina de pensar tanto. Quiere decir que la palabra de Dios tiene poder de cambiar nuestra manera de pensar. Había un cantante puertorriqueño que tenía un corito que no sé si era cristiano o era, que decía, las cosas que yo hacía ya no las hago más. La cerveza que tomaba ya no la tomo más. Estaba medio desviadito el corito, pero porque hay un cambio cuando a Cristo conocí, decía él. Hubo un cambio. Ese mismo, bien cantado. ¿Y qué hace? Viene el Espíritu Santo, toma la palabra penetra y ahora el poder de esa palabra hace que los pensamientos nuestros se inclinen hacia las cosas de Dios y no hacia las cosas que no edifican. Por eso yo le decía el jueves, hermano, les traje la enseñanza y yo dije, ni les voy a hablar de Halloween, ya basta ya. 8 años de pastorado, el que haya que hablarle de Halloween aquí, lo voy a mandar para allá, para la iglesia católica, yo creo. Es allá que le prediquen. Hermano, por amor a Dios, usted está batallando con Halloween, usted tiene un problema bien serio, se llama necesito nacer de nuevo. Y aunque el hombre más sencillo y menos educado puede vivir una vida de poder cuando su manera de pensar es transformada por el poder de la palabra, aún así necesitamos ir a abonar y echarle agüita a eso todos los días en oración, humillándonos delante del Señor. Hay que cambiar la mente. Romanos capítulo 12, versículo número 2 dice que no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La versión Reina Valera 1960, la versión Dios habla hoy, dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y lleguen entonces a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Es que, pastor, tú sabes, acláreme la duda, porque yo no sé si esto de andar bebiendo los weekends es bueno o es malo. Tú sabes que bueno, el pastor Parra lo definió más sencillo, dijo: hermano, los cristianos no beben. Así que la palabra de Dios moldea nuestro carácter y el carácter moldea nuestra conducta. Si no me cree, pregúnteselo a Pedro, pregúnteselo a Pablo. Las emociones es otra área. Qué emocionales somos, hermanos. Qué emocionales. Y está bien, todos necesitamos una dosis ¿cómo es? De afección. Is that a word? I don't know. Affection, yeah. Necesitamos una dosis, está bien. Los pastores también, hello. Todos necesitamos, somos seres humanos, somos sentimentales. Jesús, sabiendo que iba a resucitar a Lázaro, lloró. Explíqueme eso. Ni los más grandes teólogos. Pero si lo vas a resucitar, ¿cuál es el lloriqueo? O sea, Él sabe que somos seres emocionales, hermano, pero las emociones no pueden, de ninguna manera, hermano, oscurecer el carácter de Cristo en usted, hermanos. No pueden. La palabra en nosotros lo que hace es que da estabilidad emocional. Perdóneme lo que voy a decir. No me perdone, lo voy a decir. Que mucho depresivo hay en las iglesias hoy día. Todo el mundo tiene depresión. Todo el mundo tiene depresión. Está bien, yo respeto eso. El que está depresivo, está depresivo. Pero el Cristo que yo predico, la palabra que yo predico, con el que yo me encontré hace 24 años,
Coge la depresión y así la hace pedazo, hermano. No me venga a decir, no me venga con cuentos a mí, hermano, por favor. Todos hemos de alguna manera, nos hemos visto envueltos en pensamientos depresivos, sí, claro que sí. Se murió un familiar y vienen pensamientos depresivos, ¿está bien? Pero de ahí a que yo tenga que estar empastillado todos los días y viniendo a la iglesia por año empastillado y que yo no reciba liberación, ahorita el Espíritu guió a mi esposo a orar de esa manera. Por amor a Dios, no, hermano, no, imposible. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Las emociones hay que ponérselas al Señor en las manos. Vaya y ora y dígale, Señor, mira, yo no puedo ser libre de esta depresión porque tu palabra no es suficientemente poderosa y tú no eres suficientemente grande. Entonces yo le creo. Cualquier atadura. Estoy mencionando eso porque las iglesias están llenas de gente, pero todo el tiempo, hermano, yo no puedo creer eso. Yo no puedo creer eso. Yo digo, Dios mío, cuando llegue la persecución aquí, que puede llegar ya en 2 días más. ¿Sí? Cuando llegue la persecución aquí, usted te ríase, a mí no me da risa eso. En guerra avisada sigue muriendo gente. Eso es profecía de ojo abierto, hermano. Eso es profecía de ojo abierto. Cuando empiece el IRS a perseguir a la iglesia, cuando empiecen a negarle a nuestros jóvenes que se identifican como cristianos, porque ya no van a ser que tú no puedes hacer, ¿cómo se llama eso? Por religión o por sexo, por lo eso. No, ya eso se fue con los panchos. Ahora vas a aplicar ¿cuál es tu fe? Musulmán, está bien, para adentro, y de lo que sea, cristiano, no para afuera. Las emociones. Yo digo, pero ¿y qué va a pasar cuando la iglesia, literalmente, los otros días había una pastora aquí predicando y había un niño con un láser que nos sacó el corazón a muchos, apuntando, y apuntaron con un láser ahí. Yo creo que es una pistola, hermano. Y yo estoy ahí, salgo corriendo y veo donde Pastor Héctor y veo donde el otro. ¿Qué pasó? Aquí hay un arma, alguien tiene una pistola. Tuvimos que ir al video, mirar para atrás. Ah, es un niño con un láser. Pero en mi mente yo dije, bueno, el pastor soy yo, a mí que me van a dar. Sí, como siempre es el pastor el que busca. ¿Está usted listo, hermanos? ¿Está usted listo a vivir? Y le digan, no, o sea, niega tu fe. Ay, mi hijo, si yo estoy depresivo, búscate otro. No. ¿Está usted listo a morir por Cristo? Ay, pastor, por eso que la iglesia no se llena, porque usted el mensaje fatídico dice, no, hermano, mire, déjeme decirle algo. Yo tengo 48 años, yo soy un nene. Pero, dígame. Pero he viajado bastante. Y he estado entre cristianos. Hermano, no nos vayamos muy lejos, váyase a Nicaragua ahora. Y váyase con el tiene rienda. Aquí la gente, mira, en Estados Unidos, en las iglesias, somos bien sensibles. La gente no se ofende en el trabajo que el jefe te diga del mal que vas a morir. Eso está bien porque tienes un interés. Porque no amas a Dios con todo tu corazón, no usted el que hace eso, con toda su alma y toda su fuerza. Y pueden más los presidentes muertos que el amor a Dios. Pero que alguien aquí te diga o no te diga, o te salude o no te salude. Ay. ¿Por qué? Emocionales, hermano. El carácter nuestro no puede ser amado a base de emociones, hermano. Cuando nuestras emociones están controladas por la palabra de Dios, hacemos, escuche bien esto, lo correcto, no lo que conviene, es lo correcto. El carácter de Cristo te lleva a hacer lo correcto, no lo que conviene. La voluntad es otra área que tenemos que entregarle al Señor en nuestro carácter. La voluntad, hermano.
Qué voluntariosos somos a veces. Estamos al frente, hermanos, llaman a trabajar y a cooperar en algo en la iglesia, y si no se hace mi mano, con eso yo no, pastor, busca de otro. Porque uno dice y no hacen caso, pero es que usted fue a ayudar, hermano. Si yo necesitara que usted mandara, le ponía de líder a usted. Can I keep it real? Al salir le vamos a dar una caja de curita a cada uno. Pero es que estas cosas hay que hablarlas, hermano. La iglesia no puede seguir así. La iglesia en general. Cuando nos convertimos al Señor, nuestra voluntad queda sujeta a la voluntad del Espíritu. Somos ahora gobernados por el Espíritu. Somos guiados por el Espíritu. Somos templo del Espíritu, hermano. Y el Espíritu no puede andar con esas esas cositas, hermanos. Fuimos rescatados de una posición de desventaja, y eso hace que estemos ahora sujetos a aquel que nos rescató. Ya yo no tengo voluntad. El esclavo no tiene voluntad, hermanos. Por ejemplo, el momento en que la vida de una persona se pone en las manos de un médico, usted se va a poner en medio de la operación, despiértame, mi hijo, ¿qué tú haces? Tienes que... No, usted no tiene voluntad. Usted está ahí hasta que se despierte, si se despierta. Cuando usted viene a los caminos del Señor, usted no tiene voluntad para con Dios. Usted hace lo que Dios quiere que usted haga, hermano. Y hay que hablar estas cosas. Hay que bajarle 2 al fosforito ese. Si yo como pastor le doy autoridad a aquel hombre que está allí, pastor, porque es tu amigo de 24 años. Si usted piensa así, perdóneme, usted es un carnal. Porque él no está ahí porque es mi amigo. Él está ahí porque yo le he dado autoridad como líder de los sugieres. Y él le dice, hermano, puede sentarse aquí, y se enfuncha. Usted tiene un problema de carácter, punto. Punto. No hay de otra. Porque usted no puede separar las cosas que no son de las que son. El esclavo no tiene voluntad. Si yo le digo a él, necesito esto y esto, y me cuestiona, entonces ¿para qué lo tengo yo ahí? Me puede sugerir, pastor, si lo intentamos de esta forma, maravilloso, tremendo, high five, tremendo, gloria a Dios, no lo había pensado así. Pero cuando usted pone su vida en las manos del médico, su voluntad no importa. Ya no existe voluntad. ¿Por qué? Porque el médico sabe lo que tiene que hacer para salvar su vida. No necesita su consejo. Y así nuestra voluntad ya no es nada, sino que ahora todo lo que hacemos debe de ir apuntando hacia agradar a Dios y no a los hombres. Pregunto, ¿lo que estoy haciendo agrada a Dios? Lo voy a seguir haciendo. Le gusta a quien le guste y a quien no le guste también. Porque yo sé que es la bendita voluntad perfecta de Dios. Colosenses 3:23, Pablo le escribe y le dice, hermano, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para Dios, no para los hombres. Tengan el carácter de Cristo, no el de los hombres. Y Pablo decía que él era esclavo, doulos, esclavo por voluntad propia. Ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque ya yo quedé clavado en la cruz del Calvario. Saulo murió, Pablo murió. A los filipenses le dice, yo todas estas cosas las tengo por basura. ¿Por qué? Porque ahora yo quiero alcanzar, ahora yo quiero ser, ahora yo quiero hacer lo que aquel que me salvó me está llamando a hacer. Mi voluntad ya no cuenta. Un carácter que se deja moldear por Dios. Yo no vivo, vive Cristo en mí. En otras palabras, yo no tengo voluntad. Yo hago la voluntad del que me llamó. Y el único camino para llegar al cielo es el camino de la voluntad de Dios. No existe otra. Pero también las intenciones del corazón, el carácter, las intenciones del corazón. Porque no es lo que tú haces, es cuál es la intención detrás. Y por chavar y darle por la cabeza. Para que. Eso se llama enoia. Suena casi como annoying.
significa pensamiento del griego, conocimiento o entendimiento. Es decir, los demás no lo perciben, pero tú bien sabes lo que estás haciendo. Y la intención es el deseo con el que una persona se propone llevar algo a cabo. Y no es posible para el ser humano, escuche bien esto, usted puede fingir delante del que sea, pero delante de los ojos de Dios, porque Dios examina lo más íntimo, la intención más íntima del corazón. Cuando cambiamos nuestro entendimiento de la palabra de Dios, cambian nuestras intenciones. Poseemos la mente de Cristo, hermano. No crea que los pastores no luchamos con eso. Cuando nos hacen mal, pero el Señor te dice, no, es que tú no eres como Él, tú no eres como ella. Tú no estás llamado a vengarte, tú estás llamado a humillarte, a servir, a gastarte por amor a ellos. No existen malas intenciones en un corazón perdonado, un corazón transformado por Dios, un corazón redimido por Dios. No existen malas intenciones, hermano. No existen. Por último, un carácter moldeado por el Espíritu de Dios. La oración, la palabra, el Espíritu. Segunda de Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Ahora, comunión aquí significa koinonía. ¿Cuántos han oído esa palabra antes? Significa una participación fraternal. Entonces es maravilloso ver a personas que antes fueron enemigos de la fe, como fue un Saulo de Tarso, y ahora participan de una relación de amistad con el Espíritu Santo, porque eso es lo que quiere Dios, la comunión con el Espíritu que te lleva a disfrutar de la presencia de Dios, no solamente en el día que estás bien, sino cuando estás atado a unas cadenas en el cepo en la isla de Patmos, también cuando estás en medio de una crisis matrimonial, también cuando estás en medio de una enfermedad. En todo tiempo tienes una relación con el Espíritu Santo, porque Él está transformando, imprimiendo, forjando y desarrollando en ti el carácter de Cristo. Esa comunión con el Espíritu te lleva a disfrutar su presencia, hermanos. Aquellos que hemos sido moldeados por el Espíritu Santo de Dios, ya no huimos de Dios. Más bien nos convertimos en amigos de Dios. ¿Se acuerdan Pedro? El Espíritu tuvo un trato tremendo con Pedro. Hechos capítulo 4 verso 13 dice que entonces viendo el denuedo de Pedro, la gente que lo escuchaba predicar, y el denuedo de Juan también, aquellos que estaban de testigo frente a la puerta del templo llamado La Hermosa, cuando lo vieron, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Yo creo que a veces leemos y no le ponemos importancia a eso. Reconoce a la gente por tu carácter en tu trabajo que tú pasas tiempo con Jesús. Reconoce a la gente en la fila de Walmart cuando estás pagando y te vas a la que casi no hay gente y se vacían todas menos la tuya. Que tú pasas tiempo con Jesús. A mí los zapatitos me aprietan y las medias me dan calor también. Pedro, amado, había sido un hombre de carácter intemperante, un carácter indomable. Pedro creía tener la razón siempre. Te voy a lavar los pies. No, tú a mí no me lavas nada. Óyeme. Pero su relación con el Espíritu Santo lo llevó a cambiar, a ser transformados, hermanos. Nadie que no haya sido transformado por el Espíritu Santo de Dios y que tenga el carácter de Cristo podrá ir al cielo. Todos sabemos que fue Pedro el que arremetió contra el soldado romano que quiso arrestar a Jesús. Le cortó la oreja porque se dice que le tiró a cortarle la cabeza. Pedro se movió y le cortó la oreja. Fue Pedro que precisamente juró no negar a Jesús, y fue exactamente lo que hizo en 3 diferentes ocasiones. Fue Pedro quien intentó detener a Jesús de ir a la cruz como castigo por nuestros pecados, pero fue precisamente Pedro a quien Jesús
Jesús tuvo que decirle: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La pregunta que surge aquí es: ¿qué le sucedió a Pedro? En Puerto Rico dirían: ¿qué mosquito le picó? ¿Qué pasó con Pedro, hermano? Yo le voy a decir lo que pasó con Pedro, lo que pasó con todos aquellos que hemos chocado con la roca inconmovible de los siglos. Tu vida no puede ser igual, hermano. Tú tienes una personalidad y tu carácter está ahí. No es que Dios te lo absorbió. Pasa que tienes una dualidad ahí. Problema donde a veces aflora el tuyo y el Espíritu Santo tiene que... Tienes que batallar con eso. Y tendemos a decir: no, aquel tiene mal carácter porque es loud y malcriado y habla mucho. Pero líbrame, ¿te acuerdas el libro gordo de Petete, capítulo 4, verso 8? Del agua mansa líbrame a Dios, que de la brava me libro yo. Esos que no, pastor. Hermano, la verdad que Pedro fue transformado por Dios. Yo estoy seguro que usted también. Aquel Pedro de antes había dejado de ser. Un nuevo Pedro había nacido por el Espíritu. Ahora predicaba bajo el poder del Espíritu Santo y la gente se convertía. Había sido transformado. Fue Pedro quien le dijo a un cojo: yo no tengo oro, yo no tengo plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Tenía un carácter ahora valiente. Fue Pedro quien, movido por el Espíritu y motivado por un gran celo por las cosas de Dios, declaró juicio sobre Ananías y Zafira. Fue Pedro quien, después de negar a Jesús 3 veces, ahora decía: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cambió Pedro, su carácter fue transformado. Fue Pedro quien también rehusó aceptar la ofrenda de uno que pretendía comprar los dones del Espíritu Santo con dinero, y le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ese fue el mismo hombre. ¿Qué pasó con él? Hubo un cambio, hermanos. Fue Pedro a quien Dios usó para sanar a Eneas después de estar postrado por 8 años. Pedro, algo sucedió con él. Y le dice a Eneas: Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama. Y enseguida, dice el texto, se levantó. Dios no desechó a Pedro. Dios dijo: yo te voy a transformar, yo voy a imprimir en ti el carácter de mi Hijo Jesucristo. Y por último fue Pedro quien, en una demostración sobrenatural de un hombre que tiene una profunda comunión con el Espíritu Santo, le dijo a Dorcas: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver al Pedro se incorporó. No te descalifique. Don't disqualify yourself. No hablo español, inglés, se me olvida el español. Así fue transformado Pedro, Pablo, David y muchos otros. Y hoy Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Cada uno de nosotros. Solo aquellos que quieran que todavía el Espíritu siga imprimiendo en ti el carácter de Cristo, póngase de pies. Concluyo con estas palabras. Escuche, la comunión con Dios siempre nos va a llevar a una vida de constantes cambios y transformaciones. El Señor no ha terminado contigo. Díselo al que está a tu lado, dile: Dios no ha terminado contigo. Dile: estás cruito todavía. Estás medium well, todavía te falta un poquito más. Mientras estés vivo, este proceso de Dios va a seguir obrando en ti. Y si de algo debemos nosotros estar persuadidos y seguros, es de que Dios no dejará su obra en ti incompleta.
¿Se acuerdan aquella alabanza de Daniel Calvetti que dice: Jesús, haz mi carácter más como el tuyo? Porque en esta vida hay muchas cosas que yo no entiendo, pero haz mi carácter como el tuyo. En Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mire, procuremos, iglesia, la comunión con Dios. Luchemos por alcanzar la promesa que dice que un día todo esto acabará. Pero dice Apocalipsis 2:10: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es solamente para los que se esfuerzan hasta el final. Es importante resistir la tentación de salirnos de la rueda y de la rueca. Porque por amor a Dios, a veces por temor a ser moldeados a través de la prueba y la tribulación, nos quedamos a mitad. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dios no ha terminado su obra en ti. Si Dios estuvo dispuesto a trabajar en el carácter de David después de que le falló a Dios, después que cometió adulterio, homicidio, injusticia, mentira, ¿qué no podrá hacer Dios en ti y en mí si nos humillamos delante de Él? Si le decimos: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Que nos ayude Dios, que podamos ser material moldeable para que el Señor imprima en nosotros la imagen y el carácter de Cristo. Señor, gracias por tu palabra. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.